¿Cómo ha estado su semana? Bien, me imagino. En el Señor estamos bien, ¿cierto? Gracias a Dios por las actividades. Estén orando por los jovencitos. Están haciendo lindas actividades ahí con los adolescentes. Estuvimos ayer con ellos. Y siempre es lindo poder compartir la palabra de Dios con ellos, ver a jovencitos, adolescentes que necesitan tanto escuchar la palabra de Dios y Dios nos da el privilegio de hacerlo. Así que oren por ellos, anímense también a invitar, a venir, si usted quiere venir. En la tarde siempre hay algo, cuidar, mirar, estar atentos, pues son 4 los líderes de los jovencitos, entonces siempre es bueno una ayuda. Maricel estuvo ayer también por acá, trajo un buen grupo de jóvenes de una escuela donde ella trabaja. Siempre hay posibilidades de alcanzar a otros, así que tenemos que agradecer al Señor por lo que se está haciendo en cada iglesia. Seguimos orando por la película, hay poquitas entradas todavía, pero quedan, así que le animo. Para los que no sabían, una sala son 189 personas, pero ya quedó chica esa sala por varias, estamos compartiendo con otra iglesia también que van a venir y se alquiló una segunda sala de 99 personas. Entonces, vamos a completar, gracias a Dios, con eso y necesitamos que hoy día no diga, mira, necesito tantas entradas, hasta el fin de semana que viene ya tenemos para tener todo eso listo y el martes a disfrutar de una hermosa película. Pudimos verla y realmente es una maravilla. Le animo, va a ser de bendición, de inyección en este tiempo en que falta un poquito para llegar a fin de año, le va a servir y va a ser un ánimo muy especial para su vida. Vamos a comenzar entonces, estamos en Primera de Pedro y tenemos este título para el día de hoy: Tengamos esperanza, hemos sido rescatados. Y todos nosotros, o quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador, sabemos hacia dónde va el apóstol el apóstol Pedro, ¿cierto? Quien nos está enseñando cómo vive una persona que ha sido rescatada. Y el apóstol Pedro nos ha dado a conocer en los estudios anteriores que tenemos ese fuerte llamado, en lo que veíamos la semana pasada, el fuerte llamado a la santidad. Y no solo un llamado a vivir una vida santa, explicábamos qué significaba eso en la semana en los grupos pequeños, veíamos cómo cuidarnos para vivir una vida así. Y pareciera que fuera una palabra muy, muy grande, y es grande, tiene mucho peso, pero Dios nos dio las herramientas para eso. Ahora mire, lo que debemos entender es que Dios es un Dios, no solo es santo, la Biblia lo describe así. Juan capítulo 17, el Señor habla de este atributo, el Señor Jesucristo de Dios, un Dios santo, pero también Él es justo. Y por eso cuando Pedro está hablando todo esto, él va reuniendo todos esos atributos de Dios y le está diciendo a las personas, a la iglesia, a quien está escribiendo, hay un Dios que es santo, hay un Dios que es justo. Y ese Dios es misericordioso, es perdonador, pero también es un Dios que va a ejercer disciplina. ¿A quién? Aquel que ama, aquel que decide no vivir en la vida de obediencia que Él quiere para cada uno de sus hijos. Y por eso es importante entender todo esto. Ahora, después de todo lo que el Señor Jesús hizo, lo que realmente nosotros miramos y lo que Pedro está tratando de decirle a los hermanos ahí es, hay una persona que hizo un rescate. Y esa persona es el Señor Jesucristo. Lo que acabamos de recordar ahí en el memorial, Él fue a la cruz y vamos a mirar algunos aspectos de eso. Pero quiero hacerle pensar en lo que significa un rescate. No sé si alguno de ustedes alguna vez fue rescatado de alguna cosa complicada que le pasó. ¿Hay alguno, no? En Chile, en el año 2010 hubo un terremoto muy grande. Y después del terremoto hubo un episodio que salió a todo el mundo. Y usted lo encuentra en internet, el rescate de los 33 mineros. Se hizo hasta una película.
Y este rescate que se hizo fue algo tan especial, involucró tanto a todo el país, el mundo estaba pendiente de eso. Y quiero mostrarles, porque ellos tuvieron 69 días enterrados. Y obviamente tenían la esperanza de que alguien nos rescatara. Y es increíble ver cómo ellos pudieron sobrevivir, cómo ellos comenzaron a sobrevivir en ese lugar sin saber si realmente iban a rescatarlos o no. Pero ¿cuál esperanza tenían ellos? Que alguien los rescatara. Y mire, quiero mostrarles un pequeño video de algo que pasó justo a los 15 días, que marcó o aumentó esa esperanza, no solo para los que estaban enterrados, sino para todos quienes rodeaban a las personas que estaban ahí adentro de estos mineros. Miren este video y después vamos a ver un detalle más y fíjese cómo tiene relación con lo que tenemos nosotros para estudiar hoy. Manuel Medina, las imágenes. Por favor, Santiago, vamos al aire, vamos al aire. Aparentemente hay buenas noticias, hay manifestaciones de jolgorio de los familiares, aparentemente se ha confirmado que hay vida al interior del yacimiento, es noticia de último minuto. Ya, déjelo tranquilo. Amigo, estamos en vivo para TVN, si puedes contarnos por favor vía satélite cuál es la situación que viste. No, si yo no vi nada, me avisó mi jefe, me dijo avísale a todos los familiares que sale una nota que dice que están los 33 mineros vivos. Ahora no me diga qué nota, cómo es, cómo está. Pero sería un mensaje donde están los 33 mineros vivos. Dijeron, sí. ¿Y eso venía amarrado en el fierro de primera línea? No, me pregunte más cosas. Me dio una información que me dijo el jefe que por favor la entregara nomás. Perfecto. Estamos bien en el refugio Los 33. Gracias. Llore. Vote todo lo que no había votado, desahógese, vote todo lo que no había votado. Eso eran las 2 primeras semanas, día 15. 45 días después recién sacaron a los mineros. Todo fue un proceso, una esperanza para todo el mundo. Cuando salió el primer minero, explotaron ahora porque sabían que estaban vivos, pero explotaron de emoción cuando salió el primer minero. Cuando salió el segundo, después 22 horas después sacaron al último, de los 33. Y todo el mundo se llenó el corazón. El presidente dijo algo muy importante, dijo: misión cumplida, lo rescatamos. ¿Les suenan parecidas esas palabras? Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Estos mineros estaban a 700 metros. Usted y yo estábamos más profundo que eso. Y Cristo nos rescató. ¿Entiende eso usted? ¿Entendemos lo que significa? Pedro le está diciendo a estos hermanos que hubo un rescate y por eso tenemos esperanza. Esa esperanza es real, es una esperanza que debe animar, alimentar nuestro corazón, nuestra vida, y no se olvide en qué situación estaban viviendo estos hermanos que Pedro les escribe. Ellos estaban sufriendo, pasando mal su vida, pero él le dice: tengamos esperanza porque hay algo más valioso todavía que esto, que nunca nadie se lo va a quitar. Hemos sido rescatados. La vida de estos mineros nunca más fue igual. Usted los ve hasta el día de hoy, sabe, el presidente Piñera, quien era el presidente que estaba en ese tiempo, él hizo todo para que se hiciera un gasto pero impresionante para que pudiesen ir a rescatar a esas personas. Quienes hicieron toda la ingeniería eran ingenieros de la NASA.
Y a él no le importó lo que necesitaba para llegar a esas personas. ¿Sabe lo que hicieron los mineros cuando él murió? Hace poco el presidente Piñera murió en un accidente. Los mineros le hicieron un homenaje. Este fue el hombre que nos sacó. Este fue el hombre que nos rescató. Y usted ve imágenes y ve al presidente abrazándose como si fuera una persona cercana con ellos, con cada uno de los que salía. ¿Se imagina lo que el Señor siente, lo que Él ve y lo que nosotros debemos entender? Por eso que cuando nosotros vemos esto y en vista de todo esto, el Señor tiene una forma de trabajar en nosotros y Él no quiere que perdamos de vista esto. Y es lo que Pedro está diciendo. Mira el versículo 17 del capítulo 1 de Pedro. Él dice algo muy importante. Él dice lo que Pedro se refiere acá. En el versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Él está diciendo, así debe vivir una persona que ha sido rescatada, se conduce con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Estamos como en este mundo de paso, como peregrinos y extranjeros, no somos de este mundo. Y este mundo no puede afectar nuestra vida porque hemos sido rescatados. Y es como un barco, imagínense un barco que está puesto en el agua. El barco se mantiene ahí en el agua, está en el agua. ¿Sabe cuál es el problema del barco? Cuando el agua entra al barco y ahí termina hundiéndose. Nosotros estamos en este mundo y no podemos dejar que nada de esto nos afecte y es lo que Pedro está diciendo. Todo lo que va a afectar nuestra vida. Y él está diciendo, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y este no es un temor aterrador, no es un temor de me hace sentir miedo Dios, sino es reverencia, el respeto. Y es lo que hablábamos en la semana. Ámbar publicó esto en la semana y quiero que lo vea porque esa debe ser nuestra actitud delante de Dios, por habernos rescatado de nuestra forma de vivir. Y lo vamos a ver en detalle. Pero mire, la vida de santidad, que es lo que veníamos diciendo, es una exigencia para todo aquel que diga que Dios es su Padre. Aquel que tiene temor de Dios vive una vida de santidad. Por eso Pedro anteriormente, el domingo pasado, nos hablaba tanto de esto. El cristiano se caracteriza por su respeto reverente al Señor. Eso lo hace vivir una vida así. ¿Quién vive una vida así? Aquel que entiende que ha sido rescatado. Y Pedro dice, y tal vez las personas le preguntan, ¿de dónde nos rescató? ¿O qué significa para nosotros? Y él le da a entender esto. Mire, el primer valor a considerar que impulsa una vida de respeto reverente y por tanto de santidad es el hecho del rescate divino que hizo posible nuestra salvación. Aquella persona que entiende que fue rescatado, entiende que debe vivir de acuerdo a eso. Cuanto más consideramos, reflexionemos y contemplemos lo que Jesucristo sacrificó para darnos nuestro nombre limpio, más pasión tendremos en amarle y servirle. Para estas personas, ningún día era igual. Nunca más fue su vida igual. A lo mejor se despertaban en la noche soñando, sobresaltados y estoy acá, estoy con mi familia, estoy vivo, fui rescatado. ¿No debiéramos vivir así nosotros cada día? ¿No debiéramos vivir diferente? Estas verdades profundas y beneficiosas en cuanto a nuestro rescate nos harán mirar de forma muy diferente a nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice versículo 18 al versículo 21. Vamos a leer esos versículos y comenzamos a desarrollar lo que el apóstol Pedro quiere que nosotros podamos entender. Dice el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mira, antes de ver estos
versículos, Pedro está haciéndole ver a estos hermanos y usa una palabra comenzando ahí el versículo 18. Él usa esta palabra sabiendo. Esta palabra podría traducirse porque ustedes saben, ellos sabían qué significaba lo que él estaba diciendo. Entonces le dice, ustedes saben a lo que yo estoy refiriéndome, ustedes saben, y él si estuviese escribiendo hoy, le diría, yo sé que saben lo que yo les voy a hablar, pero yo se los quiero recordar porque eso va a ser beneficioso para su vida, eso va a ser algo que les va a traer ánimo a su vida en medio de la situación que están viviendo. Han sido rescatados. Y quiero que entiendan bien eso, dice el apóstol Pedro. Miren lo que dice un comentario que se escribió a finales del siglo XVII de la epístola de Pedro, y así se puede leer de una forma parafraseada esta idea que da Pedro. Dice, ya saben esto, pero quiero que lo sepan mejor, más profundamente y más personalmente. Piensen acerca de esto con frecuencia, estúdienlo y mediten más sobre esto. Es tan profundo que nunca lo podrán comprender en su plenitud. Es tan útil que siempre se beneficiarán de ello. ¿A qué se refiere? Al rescate que el Señor hizo por nosotros. Es tan profundo que nunca lo lograremos entender. ¿Cómo fue posible que Cristo decidiera rescatarnos a nosotros? ¿Valíamos algo nosotros? Para Él sí. Y Él decidió rescatarnos. Las personas que estaban ahí en esa mina, ¿para quién eran valiosos? Eran para su familia. Pero se convirtieron en personas valiosas para todos quienes trabajaron ahí. Y todos saltaban como si fueran parte de aquellos que estaban cerca de ellos siempre y ni los conocían. Sabían que eran los mineros que estaban ahí enterrados a 700 metros. El Señor entiende esto y estas verdades profundas y beneficiosas en cuanto a nuestro rescate nos hacen vivir una vida diferente. Mire lo primero que Pedro dice. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Sabiendo que fuisteis rescatados. Si él usa una palabra, en una traducción habla de redimido, fuiste redimido. Si está hablando de alguien que compra a un esclavo y lo saca del mercado y esa persona ya no es más un esclavo, sino que ahora es una persona libre. Esas son las palabras que él está usando. Ahora ellos entendían muy bien todo esto. Ellos sabían porque vivían en un mundo de esclavitud, sabían que un esclavo no podía hacer absolutamente nada más que lo que su dueño decía. Entonces ellos estaban obligados, estaban amarrados a esa esclavitud. Y Pedro le dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Ustedes entienden el concepto, les está diciendo, ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Aquí alude al precio pagado para comprar la libertad de ellos que tenían servidumbre. Alguien pagó por ellos. Y quien pagó por ellos era el Señor Jesucristo. Ahora miren lo que Pedro le va a decir. Para que entiendan bien, dice Pedro, les quiero dar detalle de lo que significó este rescate. Y lo primero que quiero que entiendan, dice Pedro, es lo siguiente. Primero quiero que sepan que fuimos rescatados. ¿De qué? ¿De qué fuimos rescatados? Y el texto dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De qué fuimos rescatados? Le preguntaba alguno. Pedro le dice, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Ya no eres la misma persona que antes, esa vida vana, vacía, ya no existe para ti, porque fuiste rescatados. Mire, la palabra que usa ahí, vana, tiene una idea muy importante, porque la palabra vana significa carente de resultados. Este es un tipo de vida que se basa en ilusiones sin esperanza, autoengaños sin nada de provecho, porque promete lo que no produce. Pedro está diciendo que esta es la manera de vivir que naturalmente se recibe de los padres. Y me llama la atención eso, la cual recibiste de vuestros padres. Pedro le está diciendo, esa vana manera de vivir es una vana manera de vivir que se viene contagiando de una generación a otra generación a otra generación. Ahora, eso es importante para nosotros hoy día, porque necesitamos nosotros tener cuidado con perseguir la vida de una vida vacía sin Cristo. Una vida vacía sin Cristo, ¿qué es lo que... Y si pensamos nosotros, ¿qué es lo más importante para usted hoy día? Como mamá, como papá, como abuelo,
como tío, como tía, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo nosotros a nuestros hijos? ¿Qué ven ellos de nuestra parte hablando espiritualmente? ¿Ven en nosotros a personas que viven una vida agradecida porque fueron rescatados de una vana manera de vivir una vida vacía? ¿Ellos logran ver que vivimos diferentes a cualquier persona de este mundo? Mire, oro y plata, no hay nada de malo en tener cosas. No está hablando acá que no tenemos o que no debemos tener absolutamente nada. Pero eso no es todo. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a las generaciones que vienen? Mira algunas preguntas. ¿Saben que Jesucristo es importante para usted? ¿Los que le siguen? ¿Saben que Jesucristo es importante para ustedes, sus hijos, sus sobrinos? ¿Lo ven con la Biblia todos los días? Yo veo a mi mamá con la Biblia, veo a mi papá que oran juntos. ¿Qué le estamos transmitiendo? Pedro dice, ustedes fueron rescatados de una vana manera de vivir que recibieron de sus padres. Y esa vana manera de vivir tiene que ver con esto. Mire otra pregunta, ¿realmente saben que la Biblia es importante para usted? Ellos lo ven a usted como con este libro que es algo realmente valioso, que tiene un lugar importante dentro del hogar, dentro de la casa, dentro de su corazón. Mire otra pregunta, ¿se han dado cuenta ellos, al verle, ven el hecho de que la aprobación de Dios importa más que la aprobación de los hombres? A veces transamos cosas, ¿cierto? Transamos principios porque es más importante para mí lo que puedo conseguir o lo que una persona me dice o me da que lo que Dios me está diciendo. ¿Qué ven ellos? Para ellos es importante ver esta vida, no una vida vacía, sino una vida que va avanzando. Desafortunadamente muchos padres dentro de las iglesias, ¿saben lo único que están haciendo? Parece que están más interesados en que sus hijos conozcan una vida totalmente diferente. Por ejemplo, vivimos en un mundo en el que debemos pensar nosotros bíblicamente y sabiamente, pero no vanamente. Entonces, ¿qué es lo más importante? Buenas notas, una buena universidad, un buen trabajo, una buena carrera, un buen auto, una buena casa, una buena salud, una buena cuenta de ahorro. Eso es lo más importante. No es malo eso. Pero Pedro le está diciendo, estas son cosas buenas, pero sin Jesucristo. ¿Sabe lo que son? Cosas vacías, cosas vanas. Cuando nosotros sacamos a Cristo de nuestra vida, lo único que le damos a nuestros hijos es un globo inflado con aire, que cualquier cosa lo va a pinchar y se quedan sin nada. Pero cuando usted le da a sus hijos, y tenemos el privilegio, quienes tenemos el privilegio de tener hijos, y le damos a nuestros hijos que es lo más importante, que Dios para mí es más importante, que la palabra de Dios es más importante, que lo que Dios dice para mí es más importante. Eso tiene valor para ellos, y tiene un valor eterno, no un valor temporal. Y Dios en su gracia y en su amor puede darle todo lo que ellos necesitan. Y pueden tal vez llegar a vivir mejor que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque pusieron a Dios en primer lugar. Pedro le está diciendo a estas personas, fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Mira, un periódico ofrecía un premio a la mejor definición de dinero en un país. Mira, la definición ganadora del premio fue esta. El dinero es el pasaporte universal para todas partes, excepto al cielo. Y el proveedor universal para todo, excepto la felicidad. Eso es lo que se logra, vacío, vano. Pedro le está diciendo, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Ha sido rescatado usted de esa vana manera de vivir? Pedro dice, si fuiste rescatado, no vuelvas allá. ¿Se imaginan los mineros? Yo quiero volver a vivir ahí a 700 metros. No me imagino que hacían eso. ¿Cómo voy a vivir ahí? ¿Sabe cómo se alimentaban ellos? Cada 48 horas comían 2 cucharadas de atún y una mitad más pequeñito del vaso de la cena que nosotros tomamos de agua. Así sobrevivieron. Cada 48 horas. Pensaríamos en la milanesa, en el sanguchito, ¿cierto? Ahí. Pero ellos, usted le pregunta, ¿te gustaría volver a vivir eso? ¿Qué cree usted que le dirían? No.
¿Cómo voy a vivir así? A veces nosotros volvemos a vivir una vida vana, vacía, cuando hemos sido rescatados. Mire, F.B. Meyer en su comentario dice, ¿qué cambio tan maravilloso hay para nosotros en Jesucristo? Nuestra vana manera de vivir es cambiada por la santidad en toda nuestra manera de vivir. La vana manera de vivir es cambiada por la santidad en toda nuestra manera de vivir, nuestra imitación de nuestros padres, por el seguimiento hacia arriba de aquel que fue levantado de la muerte hasta la gloria. Nuestra dependencia de la tradición por el contacto vital con Cristo mismo. A veces vivimos una vida religiosa y le transmitimos a nuestros hijos una vida religiosa. Es una religión. Venimos a la iglesia, pero no hay cambio, no hay nada en nuestra vida. Lo que necesitamos transmitir a nuestros hijos es que amen a Dios, que amen a Cristo, que amen la palabra de Dios con todo su corazón. Eso es lo que necesitamos transmitir. No una vida de tradición, no una vida religiosa, sino un contacto vital con el Señor Jesucristo. Pedro les está diciendo, fuiste rescatado de eso. Y qué cambio tan maravilloso es lo que Cristo puede hacer. Mire lo que sigue diciendo él. No solo fuimos rescatados de qué, sino él le dice, ¿con qué fueron rescatados ustedes? Y el texto está diciendo ahí, dice el versículo 18, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Mírenlo, ¿con quién fuimos rescatados nosotros? En Chile, para estos mineros, gastaron toda la plata que necesitaban para eso. ¿Cuánto salió? Millones de dólares. Pero dice que usted y yo fuimos rescatados, no con oro, con plata, con cosas preciosas que tienen mucho valor, dice Pedro, sino con, y eso es un nexo de comparación otra vez. Mira todo el valor que tienen estas cosas, pero, dice, fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sabe que de esto podemos hablar muchísimo? Muchísimo podemos hablar de esto. Pero quiero mostrarle por qué. Dice, fuimos rescatados y el precio del pago no fue oro ni plata, sino sangre. ¿Por qué sangre? Mire lo que dice el texto. Pedro habla mucho sobre el Antiguo Testamento y especialmente de Levítico y dice, porque desde el principio Dios registró por medio de Moisés estas palabras, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por eso Pedro le dice, sabiendo que fuisteis rescatados, ustedes saben todas estas leyes. Ustedes conocen bien, yo quiero recordarles para que se den cuenta lo beneficioso que es, para que se den cuenta lo maravilloso que es el rescate que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, la sangre preciosa de Cristo, porque la vida de la carne, la sangre está. Ahora mire, parte fundamental del sistema de sacrificios que comenzó justo afuera del jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ellos tuvieron que mataron a un animal inocente para que ellos pudiesen ser vestidos del pecado que habían hecho. Y ahí comienza todo este sacrificio. El comienzo de la historia humana tiene que ver con eso. Ahora mira, el derramamiento de sangre de un animal inocente tenía que ser para la expiación y culpa de aquel que había pecado. Yo peco y un animal inocente tenía que ser muerto por mí para que yo pudiese, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, pudiesen cubrirse los pecados. Pero Cristo perdonó todos nuestros pecados. No quedaron cubiertos y no fue necesario nunca más un sacrificio. Mire, note como Pedro, él hace una imagen de esto. Él dice, Jesús fue como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que va diciendo ahí el versículo 18. Mire, dice el texto, el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso era lo que se requería. Eso era lo necesario. Un cordero, cuando se hacía un sacrificio de animales, tenía que ser un cordero perfecto, sin defecto. Y usted ve el libro de Malaquías y ve los sacerdotes que sabían esto y tomaban cualquier animal y lo metían ahí en el sacrificio y pensaban que eso era algo que iba a adorar al Señor.
Cuando debía ser un cordero perfecto, Cristo fue ese cordero perfecto. Y eso es lo que Pedro les está recordando constantemente acá. Miren, en otras palabras, lo que él está diciendo es que el sacrificio final por el pecado fue el sacrificio de Jesucristo. Y usa una palabra, su sangre preciosa. No está describiendo la sangre como algo precioso, sino que es una palabra que da a entender el costo, el valor que significaba ese sacrificio. Fue derramada por nuestra expiación, para que nosotros pudiésemos ser perdonados, una vez y para siempre. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Pedro se basa acá en dos pasajes que hay en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12 y en Isaías capítulo 53. Él está tomando todo esto y diciéndole, ustedes saben todas estas cosas. Ustedes saben, miren lo que dice, y después vuelve, ¿cierto? Y llega al apóstol, a Juan el Bautista, cuando Juan usa este versículo ahí en Juan 1:29, describiendo las palabras de Juan el Bautista. Dice, cuando ve acercándose al Señor y dice, he aquí, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que va a morir, este es el Cordero que va a quitar el pecado, este es el Cordero perfecto. Pedro le dice, ¿quieren saber con qué fueron rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre tiene poder, esa sangre es una sangre, no es cualquier sangre. Cristo es ese Cordero sin mancha y sin contaminación. Mire, escuche esto. Si un creyente es tentado a volver a los placeres y diversiones del mundo, a adoptar modas y estilos del mundo, a volverse como el mundo en sus falsos caminos, debería recordar que Cristo derramó su sangre para liberarle de esa clase de vida. Eso es lo que debiéramos recordar constantemente. Por eso Pedro está diciendo, fuiste rescatado de esa vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Volver al mundo es volver a cruzar la gran cima que fue salvada por nosotros a un precio abrumador, pero más aún es deslealtad contra el Salvador. Eso pasa cuando no entendemos nosotros estas verdades tan especiales que tiene la palabra de Dios. Ahora quiero decirles el valor o el poder que tiene la sangre de Cristo. Me ha tocado estar con personas que han estado influenciadas por demonios. ¿Y sabe lo que no pueden repetir ellos? Versículos que hablen de la sangre de Cristo. Y varias veces he estado con personas y le digo, lee Efesios 1:7. Miren lo que dice Efesios 1:7. Efesios 1:7, el apóstol Pedro está hablando del sacrificio de Cristo. Y él está diciendo, y usando esta misma idea que Pedro está diciendo, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de nuestros pecados, dice, de pecados según la riqueza de su gracia, en quien tenemos redención. Hemos sido comprados por esa sangre. ¿Sabe que una persona con una influencia demoníaca no puede leer esto? ¿Y sabe por qué? Porque no puede nombrar la sangre de Cristo por el poder que tiene la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es esa sangre maravillosa que fue derramada hasta la última gota, como recordamos cada domingo, para ser rescatados cada uno de nosotros. Y esa es la sangre que Pedro está diciendo. ¿Fuimos rescatados de qué? De nuestra vana manera de vivir. ¿Fuimos rescatados con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. Pero él sigue hablando y dice, fuimos rescatados. ¿Por qué fuimos rescatados? Miren lo que dice el versículo 20. Dice al final del versículo 20, dice que el Señor fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro está describiendo aquí quién nos rescató. El Señor Jesús. Y Pedro está diciendo que la muerte de Cristo en la cruz no fue según la presciencia o la determinación de Dios. Eso era parte del plan de Dios en la eternidad pasada. Mucho antes que nosotros existiéramos, ya había un plan de rescate para cada uno de nosotros.
Para los mineros tuvieron que inventar, y ¿sabe que tuvieron que cambiar varias veces el plan? Por eso tantos días estaban ahí, no sabían cómo, pero Dios sí. Dios tenía el plan establecido, yo lo voy a rescatar y mi hijo va a ser quien tiene que derramar hasta la última gota de sangre para poder llegar al rescate. Ahora mire, para ellos entender esto es tan claro, porque Pedro le dice por qué decir la crucifixión no fue una ocurrencia tardía, vamos a ver qué hacemos. No era el plan B, no fue una solución de última hora, el sacrificio de Jesús fue parte del plan eterno de Dios. Y Pedro usa otra palabra ahí en el versículo, ahí usa una palabra en el versículo 20, dice ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Y esa palabra se traduce a hacerse visible. No estaba esa idea, nadie la conocía hasta que llegó el tiempo de que se hiciera visible. ¿Y sabe cuándo fue ese momento? Cuando Cristo vino a este mundo. Nació de una mujer. Comenzó el plan de redención. Visible para nosotros, pero ya establecido por Dios. Mire cuánto amor de Dios por usted y por mí. Que Él sabía cuán profundo íbamos a estar, hasta dónde íbamos a llegar. Y Él estuvo dispuesto a ir hasta ahí y sacarnos y rescatarnos. ¿Sabe por qué Pedro le dice esto? Porque las situaciones difíciles que ellos estaban viviendo les hacían olvidar esto. Y les hacían pensar en retroceder. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Pero Pedro les está diciendo, esto está manifestado. Hace referencia a ese momento de la historia en que Dios apareció en la tierra en forma de bebé y Él se manifestó, dice ahí el texto, en los postreros tiempos. Y es una referencia a ese tiempo que comenzó todo esto. En los postreros tiempos. Ahora mire, nosotros ya no pertenecemos a ninguna de esas cosas porque hemos sido rescatados. Y note que Cristo no se manifestó sin motivo alguno. El versículo dice que fue por amor de vosotros. Y esa es la muestra de amor más grande que podemos nosotros ver. Ayer hablábamos con los jovencitos de esto, les predicábamos el Evangelio y les decía, esa es la muestra de amor. El amor de Dios es incomprensible. ¿Usted puede comprender el amor de Dios? Puede decir, yo entiendo lo que fue. No, es incomprensible. No podemos comprender cuál fue el amor, qué movió a Él a que nos rescatara a nosotros. No solo es incomprensible, es incuestionable. Nadie puede cuestionar que Dios nos amó. Porque Él lo demostró. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es así. Es esencial que nosotros no solo entendamos simplemente que de tal manera amó Dios al mundo, como Lolo nos hablaba ahí en el memorial. ¿Sabe lo que debemos entender? De tal manera Dios me amó a mí, porque de tal manera amó Dios a José Luis, que ha dado a su Hijo unigénito para que José Luis, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios murió por mí. Y eso es lo que Pedro le está diciendo. ¿Cuál es la razón del rescate? Por amor a ti. Este amor de Dios por mí es la asombrosa oferta personal del Evangelio a los pecadores perdidos, como usted y como yo, como estábamos nosotros. Y mire, Pablo, en su testimonio, ahí en Gálatas, él dice y habla de este versículo tan conocido en Gálatas 2:20, cuando dice que él está con Cristo crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y mire la segunda parte, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted ve el texto completo, se va a dar cuenta que lo que mueve a Pablo a vivir por Cristo, a vivir, a morir a este mundo y a vivir al Señor es entender que Dios lo amó, que Él vino a rescatarlo solamente por amor a Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. El desafío que Pedro nos está diciendo ahora es que vivamos una vida santa, no por temor a un castigo, no por temor a algo que nos pueda suceder, sino por amor al Hijo de Dios, porque Él nos amó primero. Y Él estuvo listo para esto.
¿habrá alguna motivación mayor para vivir una vida santa, una vida que agrada a Dios, que entender esta verdad de Dios? Que Cristo vino a morir por cada uno de nosotros. Mira una última cosa, versículo 21. Me encanta Dios porque Dios es un Dios de propósitos. Y Él siempre tiene un para qué. Y el para qué es para que nosotros podamos entender que lo que Él hizo no es algo sin sentido. Porque el versículo 21 está describiendo, y el apóstol Pedro hace una gran descripción de el mismo Señor Jesucristo ahí en el versículo 21, y dice, y mediante el cual, en Cristo, creéis en Dios, que Él le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y ahí está el para qué, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ahora mire, la resurrección de Cristo es ese signo de exclamación de la redención. Cristo ha logrado eso, Él la ganó, Él está vivo. Él es la persona que nos puede decir, yo pagué, y no solo pagué para que tú puedas ser rescatado, sino que yo te puedo dar una vida totalmente distinta. Y estoy vivo para acompañarte cada día de tu vida. Es lo que está diciendo Pablo, escribe que nosotros en Cristo somos más que vencedores. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 8:28? En Cristo, ese es el secreto de vivir una vida cristiana. El para qué está diciendo el apóstol Pedro. La resurrección de Cristo es el signo de esa exclamación de la redención. Ahora mire, Pedro escribe, y él escribe lo siguiente cuando está hablando acá. Escribe en el versículo 21 al final, su fe y esperanza están en sus mejores esfuerzos, está diciendo él, no. Su fe y esperanza están en cuán bien o fuerte se siente, no. Nuestra fe y esperanza están únicamente en Dios. Por eso que el escritor de Hebreos habla, y en Hebreos 6, 18 y 19, de esa ancla firme. Esa ancla debe estar en Cristo, en quien nos rescató. ¿Para qué? Está diciendo, para que nosotros podamos depositar nuestra fe y nuestra esperanza solamente en Dios. Miren, nuestra esperanza no está en lo bien que estemos haciendo. Su esperanza y mi esperanza no está en ninguna de esas cosas, porque no hay forma de que podamos nosotros comprar nuestra libertad de la esclavitud del pecado. No importa cuán bien nos sintamos, cuán buenos seamos o cuántas cosas buenas hagamos. Nuestra esperanza, nuestra fe y esperanza están solamente en Dios. No hay nada que podamos ofrecer de nuestros propios esfuerzos inútiles para redimirnos, incluso si tuviésemos toda la plata del mundo. Porque nada se compara ni nada tiene valor con lo que Cristo hizo por nosotros. No hay cosa alguna que podamos ofrecer para nuestro rescate del pecado. No hay nada que podamos decir o hacer que limpie nuestro nombre y borre nuestro registro de pecado. A menos que alguien tome nuestro lugar. A menos que alguien tome ese lugar. A menos que alguien tome nuestros crímenes y diga, yo voy a pagar todo lo que esta persona hizo. A menos que alguien se levante en victoria, en gloria y prometa, van a estar conmigo todos los días, voy a estar con ustedes todos los días y además voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. ¿Quién hizo eso? Cristo. Pedro dice, quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan que fueron rescatados ¿de qué? De la vana manera de vivir. ¿Fueron rescatados con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Fueron rescatados por qué? Por amor, solamente por amor. ¿Y para qué? Para tener una esperanza y fe puesta solamente en Dios. A veces ponemos nuestras esperanzas en que nos suban el sueldo, en que alguien nos pueda tender la mano, nos puedan ayudar, en que alguien venga y nos dé esas palabras que necesitamos oír. Pedro dice, cuando estén pensando eso, en medio de lo difícil que están viviendo, sepan que la única esperanza está en Dios. Tu fe y tu esperanza deben estar en Dios. Mi fe y mi esperanza deben estar en Dios, en ese Dios maravilloso. Y esto es lo que Cristo hizo, nadie más lo ha hecho por nadie en este mundo. ¿Sabe lo que Pedro nos está diciendo? Tengamos esperanza. Hemos sido rescatados. Mira, en el año 2008,
Unos terroristas, una banda de terroristas asaltó el Palacio Taj Mahal en Mumbai. Hay una película de eso. Y estos hombres entraron, después que la masacre dejó 200 muertos, un reportero entrevistó a un huésped que había estado cenando ahí en el hotel esa noche. Este hombre describió cómo él y sus amigos estaban cuando estaban cenando. Entraron, los terroristas entraron al lugar y comenzaron a disparar a toda la gente, a todo el mundo. Y un hombre se salvó y después lo encontraron después de que ya los tipos estos se habían ido y habían dejado toda esta cantidad de muertos. Y miren lo que pasó. Providencialmente este hombre sobrevivió. Cuando el entrevistador le preguntó al hombre cómo pudo vivir cuando todos los demás en su mesa habían sido asesinados, él responde algo, porque las personas estas mataban, iban asegurándose que estuviesen muertos y si no le disparaban de nuevo. Y este hombre le dice, ¿cómo puede ser que tú sobreviviste? Miren lo que él dice. Este hombre dice, supongo que porque estaba cubierto con la sangre de otra persona y pensaron que estaba muerto. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, ¿se acuerda lo que tuvieron que hacer? Matar a un cordero inocente y pintar los dinteles de la puerta. Y pasaba de largo quien iba a matar a todos los primogénitos. Pero todos quienes estaban cubiertos con la sangre, no les pasó absolutamente nada. Este hombre dice, debe haber sido porque estaba cubierto con la sangre de otra persona. Usted y yo hemos sido cubiertos con la sangre preciosa de Cristo. Un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cómo cree usted que Él quiere que vivamos nuestra vida? De la misma forma como Él vivió. Él nos rescató para eso. Él nos rescató para vivir como Él quiere. Y esta es una gran ilustración del regalo de Dios a través de su Hijo hacia nosotros. La muerte en la cruz. Mire, quiero citar nuevamente a F.B. Meyer. En su comentario él escribe esto. Pertenecemos a una raza redimida. Todos aquellos quienes hemos creído en Cristo pertenecemos a una raza redimida, rescatada de la esclavitud del pecado. Dice, la mayor parte de los hombres no saben esto. Otros sabiéndolo, y esto es lo más triste, él dice, otros sabiéndolo, no permiten que este conocimiento influya en su vida y conducta, sino que venden su primogenitura por un plato de lentejas. Miren lo que él está diciendo. Él está diciendo, ¿qué valor tiene para ti que hayas sido rescatado? ¿Por qué cambiamos nosotros eso? Por un momento de placer, por pasarlo bien, por caerle bien a alguien tal vez. Mire, sigue diciendo, bienaventurados aquellos que no solo tienen el hecho de la redención como una adquisición intelectual, sino que permiten que llegue a ser el principio formativo de su vida entera. A los tales vienen las palabras del apóstol con maravillosa aplicación y fuerza, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Aquellas personas pueden disfrutar de ese rescate maravilloso. Mire, quiero concluir con esto. ¿Cómo vivimos nuestra vida cristiana después de haber sido rescatados? Y puede mirar hacia adentro, hacer una mirada introspectiva y en su vida y decir, ¿cómo está mi vida? ¿Realmente la gente sabe, se da cuenta que soy una persona rescatada por la sangre de Cristo? Si tuviese que pasar a alguien matarme, ¿me ve que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Muestra mi vida que valió la pena el rescate que Cristo hizo por mí? Muestra la vida que vivimos para otros y dice, mira, esta persona yo la conozco de no solo de ahora, de antes. Algo pasó en la vida de esta persona. Algo sucedió. Mire, cuando nosotros meditamos
en el sacrificio de Cristo por nosotros, ciertamente será nuestro placer obedecer a Dios y vivir vidas santas para su gloria. Será nuestro placer cuando entendemos, y es lo que Pedro quería decirle a los hermanos. Pedro quería decirle, hermanos, están sufriendo, están pasándolo mal, pero créanme, le dice él, si ustedes miran dónde estaban, dónde están y dónde van a estar en el futuro, se van a dar cuenta que el rescate nos hará vivir y nos dará placer vivir por aquel que nos rescató. Hay una señorita que un día ve una imagen de Cristo. Era una jovencita, finalmente ella era la hija de un pastor que era músico ahí en su iglesia. Ella se llama Frances Ridley Havergal. Ella fue conocida como la poetisa de la consagración. Y en un momento entra a un lugar y ve un cuadro con la imagen de Cristo crucificado. Y le llamó la atención la frase que tenía este cuadro. La frase decía esto: yo hice esto por ti. ¿Qué has hecho tú por mí? Y ella se puso a pensar en esta frase, le llegó tan al fondo ahí de su corazón esta pregunta: ¿qué has hecho tú por mí? Sabe que ella comenzó a escribir y ella hizo un himno muy conocido, lo cantamos muchísimo nosotros, Mi vida di por ti se llama. Y miren lo que dice una de sus estrofas: mi vida di por ti, mi sangre derramé, la muerte yo sufrí, por gracia te salvé, por ti la muerte yo sufrí. ¿Qué has dado tú por mí? ¿No es fuerte esa pregunta para nosotros? ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué estamos dispuestos a dar nosotros por nuestro Salvador, quien nos rescató? Mire, cuando ella murió en 1879, escribieron un versículo en su lápida. El versículo es 1 de Juan 1:7, que dice: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Ella había entendido perfectamente que había sido rescatada con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ahora mire, quiero que mire conmigo hacia la cruz. Esa cruz tiene las dimensiones muy similares donde Cristo murió. Y en la semana hay un chiquitito acá, se llama Edu. Es un chico que tiene síndrome de Down. Viene con su profesora Sombra, anda siempre ahí acompañándola. Y sabe que él viene acá, él se acerca a la cruz. A veces se sienta por acá, otra vez se lo veo ahí tirado en el piso, pero viene a contemplar la cruz. Yo no sé qué entiende él. No sé si entiende todo lo que significa lo que Cristo hizo, pero nosotros sí podemos entender. Y si usted mira a la cruz y ve al Señor Jesús ahí parado, podría escuchar: yo hice esto por ti. ¿Qué has dado tú por mí? Esa es la preciosa sangre que Cristo derramó por nosotros. Que vale la pena todo lo que tengamos que hacer, vale la pena todo lo que a lo que tengamos que renunciar. ¿Qué está dispuesto a dar por mí? Es la pregunta del Señor. Y sabe que usted dice, no sé qué sería. Quiero decirle dos cosas que Dios está esperando que nosotros le demos cada día de nuestra vida: nuestra obediencia y nuestra santidad. Usted escucha la voz del Señor: ¿qué está dispuesto a dar por mí? Dígale: Señor, quiero darte mi obediencia, quiero darte mi santidad, voy a vivir una vida separada para ti.
por todo lo que tú hiciste por mí, por haberme rescatado del lugar donde nadie lo podía hacer, por haber dado a tu propio Hijo y a tu único Hijo para sacarme de esa esclavitud del pecado. Y no quiero volver más atrás. Preciosa sangre. Vamos a cantar esta canción que tiene mucho sentido ahora, entendiendo esta verdad. Cántela como una oración, cántela con su corazón, agradeciendo al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a dar gracias y cantamos. Señor, gracias por tu rescate. Gracias porque tú miraste desde tu trono, desde el cielo, y me viste en el lugar más hondo, y estuviste dispuesto a bajar hasta ahí, sacarme, rescatarme, ponerme en un lugar especial. Te pido que me ayudes para no volver a una vida vana, para no vivir una vida vana. Te pido que me ayudes para entender que la sangre preciosa de Cristo es lo que le da sentido a mi vida. Gracias por tu amor incondicional hacia mí. Gracias, Señor, porque puedo poner mi esperanza y mi fe solamente en ti. Y te pido por aquellos que puedan estar sin esa esperanza, que puedan entender que solo en ti hay una esperanza, que solo Cristo es quien nos puede dar y rescatar de la esclavitud del pecado. Y gracias por haberlo hecho en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén.